Ahora. Y bueno, yo quiero compartirles hoy una palabra que está en el libro de Sofonías. No sé si se acuerdan, pero habíamos estado hablando de Habacuc. Este mes toca Habacuc, Sofonías y el otro domingo de Ageo, ¿sí? Así que para los que nunca han leído ahí los profetas menores, está bueno ahí abrirlo e ir leyendo qué quiera decir esto. Así que quiero que abran su Biblia en el libro de Sofonías. Empiece a abrir o ahí desbloquear también sus... Bueno, ahí está también la Nao lo puso, ¿verdad? Bueno, en estos tiempos difíciles, donde podemos ver, no, ¿saben lo que está pasando en Israel, verdad? ¿Cierto? ¿No han visto las noticias? Israel, Irán, ayer ya Estados Unidos atacó. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que el Señor ya lo había dicho que iba a suceder, no? ¿Cierto? Entonces en este tiempo donde la palabra de Dios se sigue cumpliendo, donde las cosas que el Señor declaró, profetizó, están allí, están delante de nuestros ojos. El libro de Sofonías es un libro que habla justamente de esto y pone en contraparte el juicio de Dios y el amor de Dios. Nosotros tendemos a separar. Es como decir, alguien que ama no puede ser justo o no puede enjuiciar. Y es como que pensamos que alguien que enjuicia no puede amar, ¿cierto? Por ejemplo, mucha gente se va de las iglesias, no solo de esta. Yo he estado en una iglesia en Chile, he estado en otras iglesias, y esto no solo ocurre aquí, no solo ocurre en Loja, no solo ocurre en Ecuador, ocurre en muchos lugares, donde la gente, por ejemplo, dice, yo ya no quiero ir más a la iglesia porque me dicen lo que tengo que hacer, o como que me dicen que no haga esto, o me dicen cómo tengo que comportarme, porque no entienden el espíritu de Dios, no entienden el espíritu de la palabra de Dios, que es moldea tu vida a la palabra de Dios, ¿cierto? De eso se trata el Evangelio. Muchos dicen, ¿verdad?, que, por ejemplo, Dios mismo, Dios es... ¿Qué es Dios? Dios es amor. ¿Y qué dice después de eso? ¿Qué dice después de que Dios es amor? ¿Cómo? Hasta que cuesta decirlo, ¿no, Francis? Siempre nos quedamos con el Dios es amor, pero también ese pasaje, la continuación dice, y también es fuego consumidor. Entonces fíjense cómo Dios en su esencia es un Dios que nos ama totalmente, envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, pero también es un Dios justo. Alvarito, ¿qué pasa si la María se roba algo? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar? Por más que nosotros amemos a nuestros hijos como padres, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Su tirón de oreja se va a llevar. ¿Verdad? ¿Eso es justo o no? ¿Es justa la corrección? En el libro de Sofonías encontramos esto, hermano. Encontramos cómo Dios trae justicia sobre su pueblo, pero también le muestra su amor. Por un lado, trae su justicia, por un lado Él está diciendo esto es lo que tienen que hacer, y por otro lado Dios muestra su amor. El libro de Sofonías es un libro muy cortito de solo 3 capítulos. Yo me tomé el tiempo de ver cuánto me demoro en leerlo, y yo me demoré solamente 6 minutitos en leer todo el libro, imagínense. 3 capítulos nada más. Sofonías era un profeta del Antiguo Testamento. Esto va a ser rapidito para que comprendamos el contexto. Y Sofonías, Dios le entrega una palabra a Sofonías. ¿Qué hacían los profetas? Siempre pensamos que los profetas decían cosas sobre el futuro, ¿cierto? Como adivinos, como adivinación del futuro. Como las que leen las cartas, ¿verdad? Dice, uy, mañana te va... El horóscopo, ¿no? Hoy va a ser un buen día. Bien. ¿Verdad? Pensamos que los profetas solamente ejercían esa labor. Pero los profetas también ejercían... Y si usted ve el Antiguo Testamento, los profetas también recibían palabra de Dios para ver lo que había en el corazón del pueblo. Un ejemplo de esto ¿se acuerda de David? ¿Sabe lo que hizo el rey David? Le cuento un chisme santo. El rey David se enamoró de la esposa de su mejor guerrero. Ese es mi rey David. ¿Y qué pasó? Oye,
Cuando su esposo andaba en la guerra, él se quedó en el palacio y dijo, llámenme a Betsabé. Ay, ay, ay. Oye, Betsabé, tu rey necesita que le sirvas en mis aposentos secretos, en mi cuarto, ¿verdad? En mis aposentos secretos. Se la llevó, ¿hay niño aquí? No, Versallín nada más. Tuvo relaciones con ella y quedó embarazada. ¿Qué hizo David? Cuando se dio cuenta que había pasado esto, escribió una carta, ¿verdad?, a su general y le dijo, pones a Urías, ponelo en la primera línea de batalla, donde caen las bombas nucleares, ¿verdad?, donde Estados Unidos ahí ataca, donde está toda la masacre, ahí pon a Urías. Y el jefe de ejército lo ve, bueno, si el rey dice, lo pusieron ahí, adivinen qué pasó con Urías. Explotó una granada, no explotó una granada, pero en primera línea murió. Entonces David dijo, murió el esposo de ella, ahora sí, ¿verdad? Ahora ya puedo decir, todo está bien, no pasó nada, mire, el esposo murió, ¿verdad? Yo la hice mi esposa como rey, todo está bien. Pero, a los ojos de la gente, todo estaba bien. Pero hermano, había un profeta. Y va y se acerca a David y le dice, David, te tengo que contar una historia. Había un hombre que tenía miles de ovejas y había otro hombre que tenía solo una oveja. Y ese hombre que tenía miles de ovejas fue y tomó la oveja del que no tenía y dejó a ese sin ninguna ovejita. Rey, ¿cómo juzgarías tú esta situación? Y David dijo, no, ese hombre es digno de muerte. ¿Por qué? Porque le ha quitado al que no tenía casi nada y lo ha dejado sin nada. Ese hombre tiene que morir. Y el profeta, adivinen qué hizo usted. Ese hombre eres tú, le dice. ¿Verdad? Tú le quitaste la esposa a Urías Eteo. Y David dice, no, me han descubierto. Entonces el profeta no solamente estaba para ver lo que iba a pasar en el futuro, esto te va a pasar, esto va a estar todo bien en tu vida, Dios te va a bendecir, sino que también el profeta veía las cosas ocultas en medio de la gente. Otro ejemplo de esto era, por ejemplo, el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel estaba en otra nación y él estaba deseando servir en el templo en su ciudad, en el templo de Jerusalén. Y resulta de que de repente aparece la presencia de Dios y en el capítulo 8 de Ezequiel, Dios lo lleva en el espíritu y lo lleva al templo. Y fíjense cómo es esto. Dios le dice, en la pared había un pequeño agujero. Y Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel, ve por ese agujero. Y adivinen qué vio. A los sacerdotes orando, clamando a Dios. Dice que ve así a los sacerdotes y Dios le muestra. Y ve a los sacerdotes que en las cámaras ocultas del templo estaban con mujeres, estaban adorando a otros dioses. Entonces Ezequiel dice, ahora entiendo por qué la presencia de Dios no está en este lugar, está allá, ¿verdad? Entonces los profetas no solamente estaban para anunciar el futuro, sino que estaban para anunciar también los secretos que habían en el corazón. Y ahora sí, entendiendo esto, Sofonías es un profeta que tiene que anunciar que Dios va a traer juicio sobre una nación. Qué difícil, todos queremos ser profetas de Francis, te va a ir todo bien, ¿verdad? Astrid, todo va a salir perfecto. Pero qué difícil, imagínate estos hombres que te decía, como este profeta Natán, al rey, hermano, enfrentar al rey, decirle, tú pecaste, tú estás mal, tú tienes que arrepentirte. Difícil. Hubo, por ejemplo, el profeta Jonás, ¿se acuerda de esa historia? Que Dios lo manda a declarar juicio sobre una ciudad y él dice, ay, patitas, ¿para qué las quiero? Me voy para otro lado. No quiero, Señor, no quiero hablar tu palabra porque yo voy a traer juicio, pero yo sé que en algún momento si ellos se arrepienten tú le vas a perdonar y yo voy a quedar como aquí el que anda, el pájaro de mal agüero. El que anda anunciando juicios y en algún momento si ellos se arrepienten tú les perdonas y yo quedo mal. Entonces se fue, iba en un barco, el barco naufragó. Dice la palabra de Dios que se lo traga un gran pez, ¿cierto? Y dice que el pez lo lleva y lo escupe, y adivina dónde lo escupe, en la ciudad donde tenía que profetizar. Y bueno, ya está, Señor, ya me trajiste aquí, yo quería escaparme, pero ¿dónde puedo ir o huir de tu presencia? Dice Jonás, ¿verdad? David también decía, si fuera a los montes más altos, allí estás tú.
Si fuera a las profundidades de la tierra, allí estás tú. ¿Dónde puedo escapar de tu presencia? Jonás entiende esto. Entonces, fíjese que Sofonías tenía que anunciar juicio sobre una ciudad que era Judá. Y yo quiero hoy hablar de las 4 cosas, ¿verdad? 4 cosas que provocaron que Dios enviara juicio sobre ellos. ¿Para qué quiero hablarle de esto? Para que nuestro corazón no caigamos en eso, ¿verdad? Para que nos arrepintamos en todo nuestro corazón y podamos decir, Señor, ¿verdad? Perdónanos, no queremos juicio sobre nuestra vida, no queremos, Señor, queremos tu justicia, pero queremos cubrirnos en Cristo, ¿verdad? Queremos acercarnos al Señor para que todo ese juicio que en algún momento tú traerás, como hoy ocurre, ¿verdad? En Irán, en Israel, en todas estas partes, Señor, nosotros no queremos eso para nosotros. Así que quiero que leamos Sofonías 1, del 4 al 6. ¿Ya está ahí? ¿Qué dice? Sofonías dice, extenderé mi mano. Imagínense a Sofonías hablándole al pueblo. Y Dios diciendo, extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Exterminaré de este lugar todo rastro de Baal y hasta el nombre de sus sacerdotes idólatras, a los que en las azoteas se postran en adoración ante el ejército del cielo, a los que postrados en adoración juran lealtad al Señor y al mismo tiempo a Moloc. Y el versículo 6 dice, a los que se apartan del Señor y no lo buscan ni lo consultan. Bueno, y el versículo 7 dice, silencio ante el Señor y Dios, porque cercano está el día del Señor. Vea, Sofonías nombra 4 cosas aquí, 4 cosas que produjeron que el Señor trajera juicio. Lo primero dice, exterminaré todo rastro de Baal. Ya vamos a ver cada uno de eso. Exterminaré el nombre de los sacerdotes que se postran ante el ejército del cielo, dice. También destruiré a los que juran lealtad al Señor y al mismo tiempo a Moloc, y a los que se apartan del Señor y no lo buscan ni lo consultan. Vamos rapidito. Vean, lo primero que el Señor juzga aquí dice, exterminaré todo rastro de Baal. ¿Ok? ¿Quién era Baal? Baal era un dios que, vean, cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, Dios le dice tienen que eliminar a todos, ¿verdad? Porque eran otras costumbres, adoraban a otros dioses, pero el pueblo de Israel quiso ser más bueno que Dios y dejó a ciertas personas vivas. ¿Qué pasó? Que el pueblo de Israel empezó a adorar los dioses, en vez de adorar al Dios de Israel, al Dios que lo había liberado de Egipto, empezó a adorar a dioses que habían en esa tierra. Uno de ellos era Baal. ¿Cuál era la característica de Baal? Baal era una estatua, ¿verdad?, enorme, ellos se postraban ante Baal, hacían ritos, etc. Pero Baal tenía una característica, que Baal, el nombre de este dios cambiaba en base a lo que iba apareciendo, a lo nuevo. ¿Me entienden? Es decir, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hoy el sol, ¿verdad? Vamos a hacer un Baal sol. Uy, la naturaleza. Vamos a hacer un Baal para la naturaleza. Uy, mira qué linda montaña. Vamos a hacer un Baal para esa montaña. Y así es como el pueblo de Israel iba levantando ídolos, levantando estatuas, levantando adoración a todas las cosas que iban apareciendo. ¿Verdad? Es decir, de alguna manera Baal tenía en el corazón de las personas como aparece algo nuevo, yo voy detrás de eso, ¿verdad? Yo adoro eso nuevo que aparece. Y fíjate cómo Dios en este pueblo comienza a juzgar esta situación. ¿Y cómo lo traemos a nuestro corazón o a nuestra propia vida? Muchas veces nosotros en nuestro corazón, y usted puede ver a su alrededor, ¿verdad? Puede meditar en su corazón. Muchas veces nosotros vemos personas corriendo detrás de cosas nuevas, de cosas que aparecen. Hablábamos con Joan algo de lo cuántico, ¿verdad? Que en Loja hay una situación ahí, no sé yo si usted sabrá más, yo no sé mucho,
pero algo de pensamiento cuántico y no sé qué cosa. Y resulta de que Joan me contaba que hay miles de personas metidas en eso ya, ¿cierto? Miles de personas. Miles, personas yendo a eso, ¿verdad? Y se dolía mi corazón cuando hablábamos con eso, porque yo decía, eso es un rastro de Baal. Ese es el espíritu, por así decirlo, de que nos lleva a adorar las cosas que van apareciendo. De ir en pos de lo nuevo, ¿verdad? De lo que queremos ver, de lo que queremos anhelar. Ir en pos de lo que algo nuevo se está haciendo aquí, vamos para allá, ¿verdad? Oye, mira, en esta iglesia están haciendo esto, vamos para allá. Oye, en este lugar vamos para el otro lado. Y fíjese que Dios dice, yo voy a eliminar todo rastro de lo que la gente quiere ir en pos de dioses nuevos, de cosas nuevas, o se olvidan del Dios que los liberó de Egipto, del Dios que les dio la tierra prometida, del Dios que les salvó, del Dios que murió en la cruz por nosotros. Fíjese que Dios no trae juicio a esta ciudad que es Judá por, no sé, hacen fiestas, son escandalosos, ¿verdad? Sino que Dios está tratando cosas del corazón, cosas secretas. Dios dice, ¿sabes qué es lo que pasa? Que en su corazón rápidamente se olvidan de Dios para ir detrás de otras cosas. ¿Acaso eso no es levantar ídolos también? ¿Cierto? ¿Acaso no es también, me olvido de Dios por hacer cosas que están apareciendo? Me olvido rápidamente de Dios para ver esto nuevo, ¿verdad? O a veces no solamente eso, anhelamos en nuestro corazón, no sé, ¿verdad? ¿Cómo me gustaría, no sé, que algo así se hiciera en Zamora? Aquí en Zamora no se hace nada con Dios, con los jóvenes, ¿verdad? Hoy no, yo quiero veo, ¿verdad? A través de yo eso es lo que quiero, eso es lo que anhela mi corazón. ¿Acaso eso no es levantar ídolo, hermano? ¿Cierto? No es decir, yo quiero esto. Y sabes que Dios trae juicio sobre esto, porque dice, yo voy a eliminar esos vestigios de Baal. De hecho, muchos reyes, ¿verdad?, en el pueblo de Israel iban y derribaban esas estatuas, las derribaban, las botaban, reyes que querían hacer la voluntad de Dios y Dios se agradaba de eso. Entonces, fíjate cómo en nuestro corazón siempre estamos levantando otros ídolos y nos olvidamos de nuestro Dios. Necesitamos decirle, Señor, perdónanos. Queremos entregarte todo nuestro corazón. No queremos correr detrás de otras cosas, que si corremos que sea tu presencia, ¿verdad? Por ejemplo, ahora con todo lo que está pasando en la guerra y todo, hay gente que se escandaliza, ¿verdad? Gente que dice, no, yo soy de Israel, no, yo soy de Irán, y pelean en redes sociales. Y yo siempre escuchaba a un pastor que decía, no, hermano, cuando estas cosas pasen, tú ora, busca al Señor. Ya está, ahí viene paz, ahí viene tranquilidad. Y lo cantábamos recién, Señor, solo en su presencia, ¿verdad?, hay paz. Entonces necesitamos de alguna manera ser violentos para derribar esos altares en nuestro corazón. Amén. La Kenia digo ser violento y la Kenia se le llena la cara de risa así. No, Kenia, con tu corazón, Kenia, no con el hermano. Bueno, de alguna manera, ¿verdad?, el tema de Baal tiene que ver con adorar por conveniencia, ¿verdad? Yo busco adorar lo que me conviene. Yo busco ir y hacer lo que me conviene. Y nos olvidamos del principio. Fíjese que en el reino de los cielos, por ejemplo, el tema, no sé, de la ofrenda. Yo no doy para tener, ¿verdad? O yo no doy porque tengo. Tengo porque doy. ¿Me entiende? Yo no doy porque tengo. Tengo, entonces voy a dar. No, yo tengo porque doy. Así funciona el reino de los cielos. Pero un Baal en nuestro corazón es, por ejemplo, decir, no, a mí no me conviene ir, a mí no me conviene dar, a mí no me conviene hacer esto, a mí no me conviene servir, entonces simplemente me resto y voy a hacer lo que yo quiero. Es adorar por conveniencia. ¿Sabes qué Dios dice en esta mañana? Que Dios va, y como le dice a Sofonías al pueblo, Dios va a quitar, y lo que el Señor quiere quitar es todo rastro de Baal en el corazón. Amén. Tenemos que decirle, Señor, por favor, ayúdanos. Muéstranos que estamos adorando por conveniencia. No queremos adorar otra cosa, sino que queremos adorarte a ti. Lo segundo es,
Fíjese de que Dios también trae juicio porque, como les decía anteriormente, Dios ve las cosas que son ocultas. Y ¿sabe qué? Los sacerdotes, ¿verdad?, de ese tiempo, dice Dios que cuando Él los miraba, ¿qué estaban haciendo? ¿Se acuerdan lo que leímos? Dice que estaban en los ocultos adorando el ejército del cielo. ¿Y qué es el ejército del cielo? ¿Qué será el ejército del cielo? Cuando la palabra de Dios habla de ejército del cielo, se refiere a los astros, las constelaciones, las estrellas, el sol, la luna. Vio, por ejemplo, que antiguamente era muy común que las las culturas adoraran la luna, el sol, ¿cierto? Cuando había un eclipse, Dios nos estaba hablando, ¿verdad? El Dios Sol quiere decirnos algo, etcétera, ¿verdad? Y fíjese que los sacerdotes de ese tiempo adoraban a Dios en el templo y después se iban y se postraban a adorarle al sol, la luna, las estrellas. ¿Estará bien eso? Dios dice eso no está bien y Él trae juicio sobre esas cosas. Entonces, vea, yo quiero decirles algo. ¿Quién es el sacerdote de esta iglesia? ¿Quién? ¿Dios? ¿Quién es el sacerdote de esta iglesia? El pastor, Jesús, todos, ¿segura? Fíjese que antiguamente algunos solamente eran sacerdotes, ¿cierto? Porque ¿cuál es la figura del sacerdote? Nosotros vemos el sacerdote como el líder, entonces por eso decimos el pastor, Dios. Pero el sacerdote en realidad era alguien que intercedía por el pueblo. Y fíjate que en el Antiguo Testamento Dios dice, yo ahora les he hecho reyes y sacerdotes. ¿Quién es el sacerdote de esta iglesia, Astrid? ¿Quién es el sacerdote de esta iglesia? Y todos, hermanos. No es solamente el pastor. El pastor asume ese liderazgo de orar por la iglesia. Señor, te pido por Joan, te pido por Richard, te pido por David, te pido por Reina. Vamos, Señor, por favor, que ellos se encuentren contigo. Asume ese rol. Pero ¿sabes qué? El sacerdocio es de todos. Antiguamente unos eran reyes y otros eran sacerdotes. Es decir, mientras el sacerdote buscaba a Dios, el rey iba cortando orejas. ¿Verdad? Iba avanzando el reino, expandiendo el reino. Pero ahora fíjate, Astrid, que tú eres rey. Dios, el Señor Jesucristo, te ha hecho rey y sacerdote. Es decir, por una parte buscas al Señor y por otro lado avanzas, a pesar de las dificultades. Y nadie te puede quitar ese reinado. Nadie te puede quitar ese sacerdocio. Y fíjate que antiguamente decimos, oye, esos sacerdotes, ¿cómo eran capaces de hacer eso? Pero fíjate que en la actualidad, hoy nosotros, hermanos, y quiero ser bien práctico en esto, bien claro en esto, el Señor no quiere que nosotros levantemos ídolos en nuestro corazón. Y sabes que hay veces que anhelamos tanto saber cosas de nuestro futuro, de nuestra vida, que caemos justamente en estas cosas. Caemos en cosas que vienen, por ejemplo, el tarot, el brujo, tal persona me dijo lo que va a ocurrir. En TikTok, por ejemplo, yo uso TikTok y hay los viajeros en el tiempo, ¿verdad? Que están diciendo estas cosas. Oye, hermano, ¿en serio? Y hay tanta gente. ¿Sabe cuántos me gusta tienen esos videos? Miles. Pero Dios le dice a los sacerdotes, pongan su confianza en mí, pongan su adoración en mí. No levanten ídolos en su corazón, porque esas cosas atraen la justicia de Dios, el juicio de Dios. Así que, de alguna manera yo quiero hacerte responsable en esta mañana. La responsabilidad de que aquí esté la presencia de Dios no es solo del pastor, de la pastora, pobrecitos, ¿verdad? No es solo mía, de mi esposa, de Juanca, Cristian, líderes, no. Ni del ministerio musical, ni de los que sirven en la puerta o en el sonido. Que la presencia de Dios venga a este lugar y se manifieste en este lugar es responsabilidad de todos nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros buscamos a Dios, estamos conectados con Dios, créame que la presencia de Dios va a venir en nuestros cultos.
Y no importa si el sonido no está sonando muy bien, o las sillas no están bien acomodadas, o el templo está medio sucio, o el predicador no predica con corbata. La presencia de Dios va a venir, va a estar en nosotros. Así que, Señor, si le estamos dando adoración a otra cosa que no sea a ti, Señor, por favor, perdónanos. Si no estamos entregando nuestro corazón a algunas cosas que están allí ocultas, por favor, Señor, perdónanos. Lo tercero, fíjese que el pasaje que leíamos dice, a los que en la azotea, dice, se postran en adoración ante las estrellas del cielo. Y fíjese lo que dice después, dice, y postrados en adoración, juran lealtad al Señor y al mismo tiempo a Moloc. Gracias, hermano, Dios te bendiga. ¿Agüita nomás? Juguito podría ser para la otra. Broma. Fíjese que el Señor también nos quiere liberar de una lealtad a medias con Dios. Porque dice ese pasaje que habían personas que juraban lealtad a Dios, de decir, pasaban al altar, ¿verdad? Sí, Señor, yo te voy a seguir todos los días de mi vida, Señor, yo te voy a entregar mi corazón, mi vida, pero al mismo tiempo entregaban lealtad a Moloc. ¿Quién era Moloc? Moloc era otro dios, otras estatuas y cosas que habían en ese tiempo. Pero fíjese que este dios era terrible, porque lo que dice la historia de que este dios literalmente pedía sacrificios de niños y los pasaban por el fuego. Si usted ve la imagen, literalmente era una estatua y abajo había fuego y el dios tenía las manos así. Entonces producía que el fuego calentara las manos de ese dios y la gente que quería ofrecerle sacrificios le ofrecía a sus propios hijos. ¿Qué pasaba? Los bebés se quemaban, morían quemados. Terrible, terrible. Pero Satanás se aprovechaba de esto y hacía cosas, señales, milagros, porque Satanás tiene poder para hacer cosas, Satanás tiene poder para hacer esas cosas porque Dios por el momento se lo ha permitido. Algún día vamos a hablar de esas cosas. No todo milagro, no toda cosa sobrenatural muchas veces viene de Dios. Hay que tener discernimiento, ¿verdad?, en nuestro espíritu. Y fíjese que la gente iba a David y le ofrecía a los niños ahí, le ofrecía al dios Moloc. Entonces, por una parte, fíjese, esto es bien práctico. Por una parte veníamos al templo y decíamos, Señor, todo es tuyo, todo te pertenece, Señor. Pero por otro lado, ¿verdad?, nuestros hijos eran para el dios Moloc. ¿Verdad? Nuestros hijos estaban destinados a ser quemados para otro dios. Es decir, por un lado te ofrezco todo, Señor, de labios, pero por otro lado mi corazón estaba en otras cosas. Este compromiso a medias, ¿cierto? Compromiso con Dios, pero, ay, Señor, también está este otro Dios a quien yo quiero servir. Fíjese cómo todas estas cosas que trajeron el juicio de Dios tienen que ver con compromisos a medias, con cosas ocultas, ¿verdad?, que hay en nuestro corazón, que Dios ve, hermano, que Dios ve. Dios quiere librarnos de compromisos a medias. Hay cosas en tu vida que están siendo para Dios y otras cosas que están siendo para el mundo. Quizá hoy no hay un dios Moloc, ¿verdad?, pero hay un mundo que es más fuerte que el dios Moloc, ¿verdad? Hay un mundo que literalmente está quemando a tus hijos, a tus sobrinos, a tus nietos, si es que tienes. Ayer hablábamos con unos hermanos y decían, no, mi hija ya es adolescente, pero no tiene celular hasta cuando ya sea más grande. Y yo decía, qué bueno, hermano, porque literalmente el mundo está alcanzando a la juventud y la está quemando. Entonces, por un lado, hermano, compromisos a medias con Dios. A veces pensamos que comprometerse con la iglesia no es tener compromiso con Dios. O hay momentos donde le decimos, sí, Señor, yo te voy a comenzar a servir en esto. Y pasa el tiempo, y no me esfuerzo por lograrlo. ¿Será eso un compromiso a medias? Yo tenía una pastora, mi pastora de allá de Chile, que ella siempre decía, y creo que lo he dicho, me decía, esto de servir a Dios es como los bomberos, ¿cierto? Los bomberos son voluntarios. ¿Aquí son voluntarios o no? ¿Cierto? No les pagan, ¿o sí les pagan? ¿Sí les pagan? Allá en Chile no les pagan, ¿en Venezuela les pagan a los bomberos? No.
Sí, sí les pagan. Hoy en Chile es el único país donde no les pagan. Me estoy dando cuenta. Pero a los bomberos no les pagan, brother. Es decir, si tú quieres ser bombero, bienvenido. ¿Verdad? Pero cuando suena la campana, suena la sirena, no importa si estás en el baño, tienes que salir. ¿Verdad? Justamente yo viví un tiempo por trabajo en otra ciudad allá en Chile y justo al frente de la casa había una persona, un señor que era bombero. Y era una ciudad pequeña, ¿verdad? Entonces, y justo nosotros vivíamos al lado de la sirena. Entonces, cuando había un incendio en alguna casa, la sirena ¡uy! Sonaba, pero fuertísimo. Y muchas veces yo estaba afuera, no sé, barriendo, haciendo cosas afuera de la casa, y de repente sonaba la ventana, ¿verdad? Sonaba la sirena, y de repente el vecino, ¿verdad? Corriendo, hermano, así por las cuadras para llegar al cuartel, vestirse y salir, ¿verdad? En el carro. Oye, pero yo decía, ¿qué compromiso tiene este brother? Porque la sirena muchas veces sonaba a las 6 de la mañana, al mediodía cuando estaba almorzando, o a la noche cuando ya estaba dormido. Pero el men salía, y yo sabía que algo era grave en base a la velocidad que él llevaba. Muchas veces sonaba la sirena y como él tenía una radio, decía, no sé, ¿verdad? Pasó esto, un gatito en el árbol. Entonces él iba caminando nada más, ¿verdad? Así como pasó él. Pero cuando había un incendio grave, oye, y justamente habían varios bomberos en ese lugar donde vivíamos, entonces pasaban corriendo, y después pasaba el carro bomba, porque vivíamos al lado de eso. Y yo veía y yo decía, wow, ¿verdad? Y mi pastora me decía, Bruno, servir al Señor es como los bomberos, es voluntario, ¿cierto? Kenia está obligada aquí, te hemos disparado te hemos apuntado con una pistola para servir en la alabanza alguna vez. No, ¿cierto? Es totalmente voluntario. Usted puede decir, ¿sabes qué? Yo quiero servir aquí al Señor en esto, en la iglesia, quiero servir, o quiero servir en evangelismo. Amén, bienvenido, es totalmente voluntario. Es más, cuando usted ya no quiera servir, usted puede irse. ¿Sabes qué? No puedo por trabajo. Está bien, Dios te bendiga. Cuando puedas, eres bienvenido otra vez. Pero si estás adentro, hermano, si suena la sirena, hay que estar. Y así me enseñaron a mí. El servicio del Señor es como los bomberos, es voluntario. Pero si la sirena suena, tienes que estar comprometido con eso. Y eso es lo que el Señor quiere con él. Que si el Señor quiere hacer algo, nosotros estemos comprometidos con eso. Que si el Señor te dice, quiero que me busques, quiero que estés, quiero que sirvas al Señor en la iglesia, tienes que comprometerte con eso. ¿Verdad? El Señor trae juicio sobre los compromisos a medias con Él. El Señor no quiere la mitad de tu corazón, el Señor quiere todo nuestro corazón. El Señor no quiere fuerzas, una solamente parte de mi fuerza. De hecho, la palabra del Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el amor que Dios nos pide, ¿eh? Yo nunca le he dicho esto a mi esposa, pero yo creo que amarás a tu esposo con todo tu corazón, tu alma, tu mente y todas tus fuerzas. No sé cómo sería eso. Pero eso es el amor que el Señor quiere para nosotros. Hermano, y lo último, para ya ir terminando. Fíjese que el versículo 6, el Señor dice, a los que se apartan del Señor y no lo buscan ni lo consultan. Lo cuarto que trajo el juicio de Dios sobre esta nación era que la gente se apartaba de Dios y cuando se daba cuenta que estaba lejos de Dios, en vez de decir, Señor, perdóname, me alejé de ti, quiero volver. En vez de eso, ¿qué hacían? Ya, me alejé y ya está. No, mejor ni le consulto, ni le hablo. Seguro Dios debe estar enojado conmigo, mejor no le digo nada. Y es todo lo contrario a lo que Dios desea. Es todo lo contrario a lo que Dios anhela. Muchas veces nosotros en nuestro corazón nos apartamos, incluso estando en la iglesia, nuestro corazón puede estar apartado de Dios. Y a veces lo dejamos así, ¿verdad? La relación, está media rota la relación con Dios y decimos, Señor, ya mejor, bueno, ya Señor, tú sabes, ya no, mejor no voy a volver. Señor, ¿cómo te voy a volver a fallar otra vez? Señor, ¿para qué? Y fíjate que eso trajo el juicio de Dios, ¿verdad?, sobre esta nación, porque Dios dice, la gente se aleja de mí y en vez de volver a pedirme consejo, en vez de volver a ser parte de mi amor, eligen la parte del juicio, eligen la parte de estar lejos de mí,
Y fíjate que este libro es hermoso porque el pasaje 3, el capítulo 3, perdón, de este pasaje, de este libro, el Señor de alguna manera dice: purificaré los labios de los pueblos para que todos invoquen el nombre del Señor y los sirvan de común acuerdo. Después dice: el remanente, dice, de Israel no cometerá iniquidad, no dirá mentiras, ni se hallará engaño en su boca, pastarán y descansará sin que nadie los espante. Y después hay otro pasaje que dice: yo me regocijaré sobre ti con cánticos. Es decir, el Señor, o en otras palabras dice: yo me alegraré sobre ti, ¿verdad? Yo cantaré de alegría contigo, dice el Señor. Pero fíjate que estas 4 cosas que yo te mencioné hoy, rapidito para ir terminando, traen juicio de parte de Dios. Es como elegir estar lejos de Dios, hermano. Entonces, por eso que aquí, en la casa de Dios, frente a la palabra de Dios, tenemos que mostrar nuestro corazón. Decir: Señor, ¿será que estoy adorando cosas por conveniencia? ¿Será que te estoy quitando a ti adoración, devoción, amor, porque estoy haciendo cosas que en realidad me convienen a mí y no estoy aprendiendo o entendiendo lo que significa morir a mis deseos para buscarte? No estoy entendiendo el principio que dice: todo aquel que quiera hallar su vida la perderá, y todo aquel que quiera perder su vida vivirá, que es el principio del reino de los cielos. ¿Cuántas fuerzas inviertes en las cosas que tú crees que son correctas? En las cosas que tú crees que te van a beneficiar. Pero a veces no perdemos nada de fuerzas para decirle: Señor, aquí estoy una vez más. ¿Cuál es tu consejo? Aquí estoy una vez más, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres decirme? Señor, ¿será que en lo secreto estoy adorando otras cosas y no tu presencia? ¿Será, Señor, que estoy corriendo detrás de qué hay que hacer ahora? ¿Qué es lo nuevo que va a aparecer, Señor? Y en vez de decir: Señor, tú eres el Dios que ha traspasado generaciones, yo descanso y espero en tu presencia. Entonces, que esta mañana podamos decirle, Señor, nuestro corazón: Señor, queremos entregarte todo nuestro corazón una vez más. Nosotros no queremos ser de los que eligen estar separados de ti. Nosotros queremos entregarte a ti toda adoración. No existe esto de que, ¿verdad?, un domingo vengo aquí y otro domingo me quedo en casa, o otro domingo voy a otra iglesia, otro domingo soy mormón o soy católico. No existe eso, hermano. Dios tiene que ver con relación. Dios tiene que ver con intimidad. Dios está más pendiente de que nosotros le adoremos y le sirvamos, que vivamos 2 vidas, doble vida, triple vida, no sé. Entonces yo te voy a invitar a que nos pongamos de pie. Vamos a orar al Señor.